y Chinchilla. El Camino Real del Ojuelo, que pasaría por el sureste con dirección sur-norte, transcurriendo por la Puebla del Príncipe, dirección Alcaraz. Camino Real Cuenca-Granada, con gran importancia desde los Reyes Católicos, conectará Castilla con Andalucía Oriental, pasando por el Campo de Montiel por localidades como Villahermosa y Osa de Montiel. Camino Real de Carros de Andalucía, camino secundario hacia Andalucía hasta 1772, el paso de Despeñaperros no estará habilitado, el cual pasa por poblaciones como La Solana y Membrilla, con dirección norte-sur. Camino Real Mérida-Cartagena, el cual habría usado Cervantes para su viaje diplomático a Orán, que pasa por San Carlos del Valle y Villanueva de los Infantes. Camino Real de Valencia, el cual viene de Ciudad Real pasando por las lagunas de Ruidera, lugar donde se encuentra la cueva de Montesinos. Una vez hecho un análisis de la comarca en tiempo de Cervantes, vamos a analizar el paradigma de El lugar de la Mancha a través de un estudio realizado por Francisco Parra y otros investigadores de la Complutense en el 2005, bajo el nombre de El lugar de la Mancha es El Quijote como sistema de distancia y tiempo. Dicho estudio localizaría el lugar de la Mancha en la localidad de Villanueva de los Infantes. Nosotros nos centraremos más en un acercamiento a la Villanueva de los Infantes en la época cervantina, en el aspecto más sociológico e histórico del estudio coordinado por Francisco Parra. Villanueva de los Infantes en la época de Cervantes. Villa secundaria en el siglo XV. Una vez finalizado el peligro musulmán, las condiciones y su posición cerca del río Jamalón lo hace apetecible para la habitabilidad. Villanueva de los Infantes será nombrada capital de la comarca en 1573 por Felipe II, siendo así la localidad cabecera del Campo de Montiel, lo que acarreará un amplio desarrollo económico, cultural y administrativo para la localidad en tiempo de Cervantes. Tierra histórica donde la Orden de Santiago tuvo amplios territorios bajo su gobernación, siendo Infantes centro de la gobernación de estos. Probablemente Cervantes, conocedor de los usos y costumbres de estos caballeros, adoptaría muchas de ellas para caracterizar al ingenioso hidalgo. Encontramos una población en 1511 en torno a los 1.200 habitantes, mientras que ya en 1597 tendrá cerca de 6.000 habitantes. Esto se deberá sobre todo a la capitalidad a partir de 1573, que los moriscos de las Alpujarras traídos a la zona tras la rebelión homónima entre 1568 y 1571. En cuanto a la población encontramos datos que nos llaman mucho la atención. La importante masa de hidalgos entre la población, 55 hidalgos en 1612, como indica un texto del repartimiento de Alcalvala. Familias de hidalgos como los Ballesteros, los Bustos, los Hernández o los Mesías ocuparían muchos de los cargos administrativos de la villa, mientras la mayoría de la población, entre las que destaca el alto índice de viudas, se dedica a actividades agropecuarias, las que más, con un importante número de gentes dedicados al sector secundario y letrados. Encontramos una minoría morisca importante pero escasa conflictividad social. Pero, ¿había estado alguna vez Cervantes en Villanueva de los Infantes? Surge la hipótesis de si se conocieron Cervantes y Fernando Ballesteros de Saavedra, el cual era regidor de Infantes y gran impulsor del desarrollo de la villa desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII. En conclusión, Cervantes conocía muy bien la zona como comisario para recaudar fondos para la Armada Invencible, pudiéndose hospedar en muchos de los palacios de los Bustos o los Ballesteros en Infantes como parada en su camino hacia Andalucía o en su regreso hacia Madrid. Pero, ¿por qué Infantes? Según el estudio, Cervantes habría escogido esta localidad por una serie de factores. Población. Amplio crecimiento de la población entre el siglo XVI y principios del siglo XVII, contando con unos 6.500 habitantes en 1601. Destacan las 300 familias moriscas de la localidad como reflejo que tendrá la novela morisca en el capítulo del cautivo en la obra. También destaca la importante capa social hidalga y, en conclusión, la heterogeneidad de las gentes que habitaban Infantes. Hidalguía. Localidad donde más hidalgos aparecen en los censos en la zona como indican las relaciones topográficas
de Felipe II entre los años 1574 a 1578, además de ser el único pueblo con una persona dedicada al oficio de escudero. Arquitectura. La monumentalidad de las casas solariegas, su regular urbanismo, unido a las múltiples iglesias y conventos con las que contaba el pueblo, eran un ejemplo a pequeña escala de la España imperial de la época. Centralidad geográfica de la ciudad. En el campo de Montiel, junto con su diversidad geográfica y medioambiental, en un radio de espacio relativamente corto. Zonas llanas, montañas, ríos estacionales. Ya. Centralidad política. Infantes es cabeza de partido judicial y sede de la gobernación de la Orden de Santiago para la zona. Además, de centro del cobro de alcabalas y millones, lo que dará lugar a un amplio funcionariado en la localidad. Religiosidad importante, con sus múltiples iglesias y conventos, siendo lugar de nacimiento de múltiples religiosos famosos como Santo Tomás de Villanueva. Sede de la Inquisición, debido a sus muchos moriscos, lo que creará una cierta tensión y ambiente antirreformista en la villa. Nivel cultural alto. Como centro cultural de la zona, destaca la enseñanza de los franciscanos, junto a intelectuales ilustres como Bartolomé Jiménez Patón, reputado humanista, o Fernando Ballesteros Saavedra, quien fue catedrático de la Universidad de Alcalá, lo que explicaría la amplia cultura del barbero y su rica biblioteca. En conclusión, Infantes será el pueblo que mejor representa la zona manchega. Presenta un cierto espíritu de superioridad de sus gentes frente a las del resto de poblaciones, lo que daría a Don Quijote esa personalidad. Aunque no existe constancia de la estancia de Cervantes en Villanueva, en 1581 Cervantes es enviado desde Lisboa a Orán en misión diplomática, siguiendo una ruta hacia Cartagena que pasa por Infantes, siendo más que posible que pernoctara 2 noches allí, unido a los viajes hechos hacia Andalucía como recaudador para la Armada Invencible. Surgirán así 2 hipótesis. La primera, Cervantes trazará las coordenadas de Infantes por ser el centro del campo de Montiel, mientras la segunda se explicaría cómo Infantes le impresiona, tanto para bien como para mal, viendo Cervantes en la villa el claro ejemplo de aquella España imperial, aristocrática y decadente ya a finales del siglo XVI.